Muy bien, en verdad es un gran honor hablar de la palabra del Señor, en verdad es un privilegio, amén, hablar. Mire qué maravilloso que personas se reúnan para escuchar la palabra de Dios. Es algo maravilloso que solo Dios lo puede hacer. ¿Verdad que sí? Tantas cosas podríamos estar haciendo, pero entendemos por la misma presencia de Dios que esto es importante para nosotros. Y seguimos, para aquellos que han estado anteriormente con nosotros, seguimos en este Evangelio de Juan, en este maravilloso capítulo, en verdad, el capítulo 3. Cuando yo leo todo esto, en verdad, me conmueve el saber que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a esta tierra, o sea, el Mesías, del que hablaban las Escrituras. Qué maravilloso, imagínense. Delante de los ojos de estas personas se cumple lo que dicen las Escrituras. Mira, he aquí el Mesías del que hablaron la ley y los profetas. Eso debería de haber sido algo que impactara a todas las personas. Y eso es lo que a mí me conmueve, que hubieron personas que tuvieron el tremendo privilegio de ver al Señor y escucharlo. Escuchar todos esos poderosos mensajes. Y pensaríamos, ¿verdad?, que todos deberían, al menos en ese tiempo, tener el gran deseo de ver al Señor. Por lo menos como cuando leemos las historias en la Biblia, como del ciego Bartimeo, ¿se acuerda? Dice la palabra que el Señor Jesús estaba pasando por donde Él estaba. Y Él, podríamos decirlo de esta manera, Él con gritos del alma, dice que empezó a exclamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que en verdad ese era un grito del alma. Y da el detalle, la palabra que dice que los demás empezaron a callarlo. No molestes al maestro. Y cuando lo callaron, dice él que con más esfuerzo gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre me pregunto, amén, que si cambiaría esa manera o la manera de nosotros, la manera como buscamos a Dios. Y yo creo que sí, amén. Piense en Zaqueo, un hombre inteligente, estudiado, preparado, y dice que no le importó, al menos la palabra, dice que no le importó hacer el ridículo delante de las personas. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre estudiado? Se subió a un árbol para poder ver de cerca al Señor Jesús, sin importar lo que la gente dijera. Y lo que podemos ver es de que por este intenso profundo del corazón de estas personas, la palabra nos dice de que sus vidas fueron transformadas, en verdad fueron salvos. Y eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Zaqueo, porque después de que se subió al árbol, se invitó él solo a su casa. El Señor sabe hacer eso. Y cuando llegó en su casa, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y en verdad, mis hermanos, ojalá y nosotros lográramos entender esto, de que a eso fue que vino el Mesías, amén, el Señor, el Hijo de Dios, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora hay algo irónico en todo esto. Mire que los líderes, los religiosos, aquellos que le enseñaban a las personas que deberían de estar listos y preparados para cuando viniera ese Mesías, fueron los que le rechazaron. Los mismos conocedores de las Escrituras. Y para mí no deja de ser sorprendente de cómo algunas personas respondieron positivamente al Señor, pero no todas. Esto es lo intrigante para mí, que todas ellas vieron los mismos milagros y todas ellas escucharon los poderosos mensajes del Señor Jesús. Pero al mismo tiempo creo que no deberíamos de extrañarnos. ¿Por qué? Porque todavía en nuestros días se manifiesta la dureza de los corazones. ¿Verdad que sí?
Yo puedo predicar un mensaje y puedo tener a una persona llorando, siendo inquietada por el mensaje que está escuchando. Y también puedo ver 20 que, como dicen vulgarmente por ahí, ni pillo dicen. Pero así es, amén. Así que yo quisiera, en verdad, con todo mi corazón, quisiera que vaya conmigo a la palabra de nuevo en el capítulo 3 de Juan y que lo que vamos a leer, que era el mismo mensaje que el Señor estaba dando en esos tiempos, que nuestros corazones en verdad sean impactados, transformados por la palabra de Dios. Amén. Para esta vez me gustaría leer del versículo 16 al 21. Lo hemos traído, ¿verdad? Hemos venido leyendo esto verso por verso. ¿Lo tiene? El capítulo 3 de Juan, ahí seguimos, en el versículo 16 al 21. Dice, tremendo versículo, amén, para comenzar. Yo creo que hasta los no cristianos se deberían de saber este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga ese versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se dice que ese versículo 16 es el resumen de toda la palabra de Dios. Porque es verdad, o las personas ponen su fe en Dios, en Cristo para ser salvas, o lo rechazan para ser condenadas. Mire que cuando usted analiza el mensaje del cristianismo, en verdad ha sido muy claro, muy bíblico. ¿Cuál es ese? En que toda persona, dice la palabra, que van rumbo a la condenación. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos, dice la palabra. Ese es el mensaje del cristianismo. No hay ninguno que no vaya rumbo a la condenación. No obstante, también el mensaje del cristianismo es de que hay un cielo de bendición y paz eterna. En otras palabras, el mensaje del cristianismo es que hay un escape. Hay una manera de cómo nosotros reconciliarnos con Dios. Porque sin Cristo, lo hemos dicho, amén, que estamos en conflicto con Él. Entendiendo de que la salvación no es por obras, no es por lo que una persona pueda hacer, sino que la palabra dice que es por fe. No es por religión tampoco, sino que es por creer. Es porque nuestro hombre interior abra los ojos y nosotros podamos entender que Jesucristo es Dios y que yo no. Que Jesucristo es santo y que yo no. Que Jesucristo es eterno y yo no. Que yo soy pecador. Amén. Ahora, mire que viendo a este grupo de religiosos que nosotros hemos visto, los fariseos, los escribas, se dice que no, todavía, ni siquiera en nuestros tiempos, se ha podido superar a un grupo de religiosos como estos. Ni siquiera en nuestros tiempos. Ya hemos dicho, ¿verdad? Porque ellos ayunaban, ellos oraban, ellos guardaban los mandamientos, ellos diezmaban de todo lo que recibían, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendo cuando usted habla con una de estas personas, o por lo menos en esos tiempos todavía lo hay. Ellos memorizaban todo lo que era la ley de Dios. Y cuando observamos su manera de vivir, era una manera extremadamente estricta, al pie de la letra. Esto para mí es impactante. Aún con todo eso,
Oiga lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo. Dice, os digo que si vuestra justicia, hablando con aquellos nuevos, con aquellos discípulos, con aquellos que lo iban a seguir, os digo, dice, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Mis hermanos, eso no nos deja nada. ¿Quién podía superar la manera como estos hombres llevaban la religión? Ahora, el problema de estas personas radicaba en sus corazones. ¿Qué? Porque aunque eran súper religiosos, todavía sus corazones no habían sido transformados. La religión ni todo lo que ellos hacían les había hecho nada. Tenían ellos que creer y no creyeron. Tenían que tener fe y no la tuvieron. Mire que si nosotros nos vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, da un listado de todas las personas, cómo fueron salvas. Y todo, dice la palabra, que ha sido siempre, ¿por qué? Por fe. Me llama también la atención que ahí en Hebreos 11, todas las personas o el listado de personas que fueron salvas, todas son del Antiguo Testamento. Pero aún ellos también tuvieron que vivir por fe. Oiga lo que se dice de Abraham, en Génesis 15, versículo 6. Dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, el hombre fue salvo. Creyó a Dios. Bueno, Habacuc y otros profetas, ¿verdad? Ellos vienen y lo resumen todo. Y él dice, el justo por la fe vivirá. El justo va a ser salvo por fe. Ahora, hemos estado hablando de Nicodemo. Nicodemo llega a Jesús. Llega a Jesús, ¿por qué? Porque, bueno, lo podríamos poner de esta manera. Cuando ahora, acuérdense, venimos del Viejo Testamento, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Cuando entonces llega Jesús, cuando llega el Mesías para hacer de la fe una realidad, todos los religiosos lo rechazaron. Pero entre ellos había un hombre que vino a Jesús, nuestro amigo Nicodemo, ¿verdad que hemos hablado? Y mire qué tremendo con Nicodemo, que por encima el hombre se veía justo, era aceptado por la sociedad. Mamá decía, este se ve como que no quiebra ni un plato. Porque a cada rato los quebraba. Y se preocupaba por eso. Pero mire qué cosa. Nicodemo era un tremendo maestro y el Señor lo reconoció, ¿se acuerdan? Maestro de Israel. Quiere decir entonces que con su apariencia física, yo estoy seguro que los discípulos de Nicodemo deseaban ser como el hombre, como Nicodemo. Y sin embargo, en el capítulo 23 de Mateo, oiga lo que el Señor le dice a este hombre respetado por la sociedad. Le dice, tú eres semejante a las sepulturas arregladas, que por encima, dice Jesús, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. A ese hombre alto en la sociedad. Mire que el Señor incluso hasta advierte de lo peligroso que eran estas personas. Y Él dice que cuando uno de ellos, de estos fariseos religiosos, dice que cuando ellos venían y convencían a alguien con sus enseñanzas, el Señor Jesús dice que ahora los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Mis hermanos, mi amigo, ¿sabe lo que esto a mí me dice? Aquí me aclara una vez más que no todas las religiones llevan a Dios. Eso aquí está bien claro. Pero Nicodemo, mire, viene al Señor, que aun cuando él está convencido que que el Señor Jesús viene de Dios, su creencia no era suficiente para ser salvo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aceptar al Señor Jesucristo, lo debemos de aceptar como el todo de nuestras vidas.
Amén. Tiene que ser el Dios de nuestro corazón. Pero entonces, esta es la manera como lo veo cuando Nicodemo viene a Jesús. Ve en el Señor la oportunidad de salir de su hipocresía. Ve en Jesús la oportunidad para ya parar de pretender. Qué horrible es pretender, ¿verdad que sí? Es tan triste pretender. Y lo digo de esa manera porque el Señor en su compasión aprovecha la oportunidad para presentarle a este hombre el evangelio que en verdad lo podía transformar. Y así es el Señor, ¿verdad que sí? El Señor, la palabra dice que Él no rechaza al corazón contrito y humillado. No lo rechaza. El Señor en verdad que es un Dios de amor, ¿verdad que sí? Y vimos, amén, que para Nicodemo esto no era fácil porque toda su vida él había confiado su salvación, su vida eterna en su religión y en sus obras. Él estaba tan confiado. Y era impresionante de veras la manera como este hombre vivía. Él vivía de acuerdo a sus creencias. Él no adulteraba, no mataba, no robaba. Era impresionante de veras al ver a Nicodemo. Era tenido como uno de los mejores, de los más respetados. Y cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta de la triste realidad porque el Señor le dice que está tan perdido como cualquier pecador. Dijimos, ¿verdad? Que no le dijo, Nicodemo, tú estás bien cerca, de veras que tú ya hueles a cielo. No. Le dijo que estaba tan perdido. Y mire, la cosa es de que vimos con Nicodemo que cuando él llega al Señor no le expresa ninguna necesidad, ¿verdad que no? Él no hace ninguna pregunta, pero no necesitaba. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, amén, en Juan, al final del capítulo 2, que el Señor conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Para mí eso es maravilloso, porque incluso el saber, el que Él conozca mi corazón y que me acepte como con toda la basura, perdón por la palabra, que he hecho en mi vida, eso, mis hermanos, es humillante. Para que me acepte de esa manera. Y el que Él conozca mi corazón, amén, y que entienda que aún así me puede salvar, en verdad no nos queda otra que dedicar nuestra vida al Señor. Debería de existir eso, amén, en nuestros corazones. Pero mire que sin rodeos viene el Señor Jesús y le tira 3 verdades divinas a Nicodemo. Déjeme recordárselas. La primera viene y le dice, de cierto os digo. O sea, o en verdad te digo. Y viene la primera y le dice, necesitas nacer de nuevo. Después viene y le dice, en verdad te digo que necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Verdad que hablamos de eso? Y por último le dice, de cierto te digo, que lo que te hablo es lo que he visto y eso es lo que testificamos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, las cosas que te estoy diciendo son verdades divinas que yo he sabido por toda la eternidad. Eso es maravilloso, mis hermanos. Esto que te estoy diciendo no es información de segunda mano, no es información de YouTube, perdón. Sino es lo que siempre he sabido, que ninguna persona puede salvarse por sus propios medios, sino que debemos de rogar a nuestro Dios por salvación. Amén. Este es el mensaje. Y en verdad, mire que esto viene y desarma a este hombre. ¿Por qué? Porque él siempre ha confiado, igual que su sistema, siempre ha confiado en sus obras. Él confía en sus obras. Él confía que él puede salir de todo esto. Mire que si lo aplicamos a nuestros días, yo creo que los Nicodemos del presente dirían esto, pero yo pertenezco a tal iglesia.
Los Nicodemos del presente dirían, pero yo ya soy bautizado. O dirían, pero yo ya hice una oración. O dirían, pero yo creo en Dios. Y a todo eso, o algunos se atreven, ¿verdad? Pero es que yo soy una buena persona. Pregúntale a... Y a todo esto el Señor le diría, no. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer completamente de nuevo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Necesita ser transformado, no medio transformado. Es que eso es lo que debemos de entender del Evangelio, que el Evangelio no es una mejor forma de vivir. No, es la única forma de vivir. Y eso es lo que el Señor exige. ¿Por qué, mis hermanos? Mire, Nicodemo no podía él en verdad hacer nada por sí mismo. Tampoco nosotros. Esto de la salvación es una obra exclusiva, muy exclusiva de Dios. Fue lo que dijo, amén, lo que hemos visto allá en Ezequiel, en el capítulo 36, que esto iba a ocurrir cuando el Señor viniera. ¿Se recuerda de eso? Dice que cuando Él viniera iba a poner un corazón nuevo en las personas. Y vendría, dice, y pondría un espíritu nuevo para que entonces nosotros pudiésemos cumplir, guardar la palabra de Dios. No por fuerza, amén, sino que ahora como nuestro corazón ha sido transformado y tiene el Espíritu de Dios, ahora los mandamientos del Señor se vuelven un deleite para el Hijo de Dios, no una carga. ¿Que es difícil a veces cumplirlos? Claro que lo es. Pero hay un deleite, hay una necesidad, algo que nos impulsa a nosotros querer estar bien con Dios. Qué lindo es el Señor, amén. Mire, ese es el acto, lo que se conoce, en verdad es un acto divino. Esto es lo que se llama el nuevo pacto. Esto es lo que se llama la gracia de Dios. Esto es lo que se conoce, como algunos dicen, como el llamado irresistible del Señor. Y qué lindo, amén, que un día Él nos llamó de esa manera. Qué hermoso. Mire que si tiene su Biblia abierta, si vamos al versículo 13, oiga lo que Jesús dice, hablando de Él mismo, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, haciendo referencia a su propia divinidad, haciendo referencia a la veracidad de su mensaje. Por eso le dice Nicodemo, de cierto te digo, como dicen por ahí, ¿verdad? Los niños, que es una palabra, de veritas, esta vez no te estoy mintiendo. Y donde vemos esa intervención, lo que Él dijo, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, donde vemos esa intervención es en ese versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. He ahí la tremenda intervención. Mire qué cosa, que el Señor no le está diciendo a Nicodemo, tienes que ahora hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque para este momento ya entiende que eso para nada le sirvió. ¿Se recuerdan del hermano Pablo, el apóstol Pablo? Este hombre era igual que Nicodemo. Era un hombre que pensaba que por guardar también la religión ya estaba salvo. Es más, ellos pensaban de que simplemente por ser israelitas ya la hicieron, como dicen mis hermanos mexicanos. Y sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, él se da cuenta que ahora todo aquello que había practicado y había creído, y sus propias palabras, los tenía por basura, dice él, por pérdida. Pablo quiere que nosotros entendamos el mensaje. Él dice, todas esas creencias que pensaba que me iban a salvar, en verdad las tengo por estiércol, dice el griego. Wow. Ahora mire que para nosotros, en ese versículo 13, para nosotros oír que el Señor diga, todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Esa es una frase hermosa, es una frase llena de esperanza. Pero no para Nicodemo. Para Nicodemo
venía a ser una ofensa. Porque ¿cómo es que cualquier persona puede ahora vivir eternamente con el Dios del universo? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque Nicodemo pensaba que cuando el Mesías venía, que era la creencia de ellos, es que el Mesías iba a venir a bendecirlos a ellos y al mismo tiempo a destruir todas las naciones, porque las naciones gentiles no eran como ellos. Y es ahí donde este hombre se lleva el gran chasco y toda la nación, porque el Señor dijo que también tenían que arrepentirse igual que todas las personas. Y no entendían, mire, que la salvación solo era posible por gracia. Y era posible solo por el amor de Dios. Por eso es que dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. Ahora, entremos un poquito en teología, simple, ABC de la. Vea que ahí algo que nosotros tenemos que entender es que no está hablando de todas las personas en el mundo. ¿Por qué? Porque no todos creen, ¿verdad que sí? No está hablando de todas. El versículo 18, si lo ve, lo viene a corroborar. Dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no es para todos, sino el que crea. La salvación es para todo aquel que en él crea. Y Jesús le dijo, Nicodemo, y tú no crees. Ese era el problema. Tenía que creer. ¿Me permite simplificarle esto de creer? Mire, creer no es saber que Dios existe. Tampoco es simpatizar con el evangelio o con el cristianismo. Creer no es pertenecer a una iglesia. Tampoco es creer que Jesús, es creer en Jesús, nada más en que Jesús también existe. Creer no es estar con Jesús y vivir como vive el resto del mundo. Creer es entender que sin Cristo estamos perdidos. Creer es saber que Él ha cambiado nuestro corazón. Creer es honrarlo con todo lo que nosotros hacemos. Creer es tener constante deseo de vivir en santidad. Creer es guardar su palabra. Creer es tener paz con Cristo o tener la paz de nuestro Señor. En fin, creer es tener la seguridad que el Señor es el dueño y salvador de nuestras vidas. Y la palabra del Señor dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Es posible entonces de veras? ¿Por qué tenemos que creer de esta manera? Porque en verdad la manera como Dios nos amó es indescriptible. La palabra del Señor dice que aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir de que aún cuando nosotros estábamos completamente perdidos, el Señor murió por nosotros. Cosa, mi hermano, que si usted lo analiza, ni siquiera hizo eso con los ángeles. Porque en la palabra vemos que ellos se rebelaron y el Señor dice que los envió a ellos al infierno literalmente. Cosa que todos también nosotros merecíamos. Porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor no hizo eso con nosotros. Mire que aún con todo este amor del Señor hay tantas personas que se atreven a decir que Dios no es un Dios de amor. Aun cuando la palabra dice de que Dios en su amor permite que el sol salga para los buenos y los malos. ¿Qué implica eso? Lo que el Señor está diciendo es de que aun cuando las personas odian a Dios, sí, porque alguien puede decir, bueno, no, yo no lo odio. Sí,
La palabra dice que con sus hechos probamos que lo odiamos. Pero aún, mire qué maravilloso es el Señor, aún cuando las personas rechazan a Dios, dice la palabra que el Señor permite que las personas disfruten las cosas bellas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles? Como la familia, como su sostén, como sus alimentos, los que cada día ponen en nuestras mesas. Aún con la paciencia que Dios tiene para no castigarnos en el momento que nosotros pecamos. Pero dice la palabra que Él se aguanta en no destruirnos en el momento, solo para seguir extendiendo la oportunidad que encontramos en el Evangelio de que nosotros nos arrepintamos y podamos ser salvos. Qué lindo es el Señor. Pero mire que Nicodemo no podía entender cómo es que Dios pudo amar al mundo y cómo es que se pudo sacrificar por ellos. Y Jesús le dice que es por amor, tienes que creer. Mire que a mí me encanta que un teólogo dice que cuando nosotros entendemos la santidad de Dios y entendemos, amén, la manera como Él odia el pecado, le hubiera sido fácil a Dios simplemente poner presión sobre el ser humano y poner abatimiento sobre él hasta que ellos cedan o cedieran. Pero dice que en vez de eso pudo haber sido fácil para Él, pero en vez de desatar su ira, que bastante la merecíamos o la merecemos, dice de que Él manda a su Hijo para mostrar su amor y rescatarnos. Y eso es lo que dice, mira el versículo 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él sea salvo. Y aunque la próxima vez Él sí va a venir a juzgar el mundo como dice la palabra, esta vez dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa lista ojalá y estemos todos los presentes, amén. Ojalá de veras. Ahora, yo quisiera que usted ponga atención, siempre ando pidiendo lo mismo, ¿verdad? Quisiera que ponga mucha atención al versículo 18. ¿Lo tiene? Porque vea lo que dice. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vea que no dice que serán condenados. No, dice ya. Este es el mismo concepto que encontramos nosotros en Romanos 3:23. ¿Se acuerda? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ya están destituidos de la gloria de Dios. Está diciendo, por cuanto todos pecaron, ya han sido echados fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es muy común que las personas se sientan bien, sientan que están bien con Dios. Y esta es en lo que se apoyan. Ellos piensan que sus obras buenas van a sobrepasar las malas. Pero si le ponemos atención al versículo, eso no tiene ninguna relatividad. ¿Por qué? Porque dice que ya han sido condenados. ¿Me va siguiendo? Es decir, que ellos han estado en este estado antes de que pudieran hacer cualquier cosa. Bueno, nuestro hermano David en el Salmo 51, él lo dice. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir entonces de que ya nosotros nacimos condenados y ya nacimos incrédulos y ninguna obra de caridad, mis hermanos, mi amigo, puede transformar nuestro corazón. Nada de eso va a cambiar el corazón, nada de eso va a sacar a la persona del estado de condenación. ¿Por qué? Porque no son ni siquiera sus obras malas las que solo los van a condenar, sino que lo que dice el Señor aquí es que van a ser condenados por no creer en el Hijo de Dios.
el que está presentando la oportunidad para ser salvo. Ojalá que usted se llevara esto y que le brotara o se le volviera una realidad cuando vea a todas aquellas personas con las que usted convive. Es por no creer en el Hijo de Dios. Mire, esto es importante de veras, porque ahí se terminan todas las excusas habidas y por haber, como dicen. Ahí ya no vale decir que la culpa fue de Adán y Eva. No. No vale decir, pero es que yo soy malo por las circunstancias en las que he vivido. No vale eso. Aquí no vale de echarle la culpa al diablo. Lo único importante y lo que está todavía al alcance es que nosotros podemos todavía creer en el sacrificio que Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que importa, porque el no creer también nos va a condenar. ¿Entendió eso? Termino. Ojalá que haya quedado claro, amén, que solo viniendo a Cristo es que nosotros podemos ser libres de toda condenación. Amén. Vamos bien. Pero entonces, tiene que salir esta pregunta. ¿Por qué las personas siguen rechazando al Señor Jesús? No tenemos que especular tanto. Vea el versículo 19, ahí está nuestra respuesta. Dice, óigalo de nuevo, dice: y esta es la condenación, que la luz, ¿quién es la luz? Jesucristo, dice, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Está entendiendo eso? Oiga lo que eso nos está diciendo. Dice que las personas rechazan a Cristo porque aman su pecado. Porque no quieren que el Señor o que Él exponga lo que están haciendo. Por eso es que lo rechazan. Mis hermanos, no es entonces por falta de evidencia. No es porque no conozcan. No es nada de eso. No se preocupe ya tanto de traerle historia a una persona que mira, que Roma y que... El asunto está en el corazón. Porque aman lo que están haciendo. Mire, ¿por qué estoy siendo enfático con esto? Porque no solamente termina ahí. Oigan lo que dice el Señor Jesús. Dice, el mundo me odia porque yo testifico que sus obras son malas. Le digo algo. ¿Verdad? Este es el verdadero evangelio. Y porque no podemos decirle a las personas que vengan a Cristo para que sean prosperados. Y no podemos decirle a las personas que vengan para que todos sus problemas se terminen. Porque ¿sabe qué? Eso solo va a producir falsos conversos. Eso es todo. Lo que debemos entonces como hijos de Dios es hacer brillar la luz de Jesús. Para que esa luz exponga la maldad en las personas y entiendan que es su pecado que los está alejando de Dios. ¿Por qué? Ve el versículo 21. Porque dice que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Oiga esto. Es solo entonces en Cristo que ahora nuestras obras pueden agradar a Dios. Solo en Cristo. Amén. Son solo las obras que ahora nosotros hacemos cuando nuestro corazón ha sido transformado.
Bueno, he terminado. Pero ¿qué pasó con nuestro amigo Nicodemo? Hemos venido hablando bastante de él, ¿verdad? Si usted lee después el capítulo 7, ahí encontramos una señal que él está defendiendo a Jesús. Hablamos de eso, defendiéndolo. Ya no le importaba que lo supieran porque había venido de noche a Jesús. Y después en el capítulo 19 de Juan, ahora también encontramos que él estaba preparando el cuerpo muerto de su Salvador, preparándolo para la sepultura. Yo tengo que entonces preguntar, esa fue la decisión de Nicodemo. Entre el capítulo 7 y el capítulo 19 algo ocurrió en su vida, ocurrió su nuevo nacimiento. ¿Qué decisión va a tomar usted? Podemos venir a Cristo, que fue capaz de cambiarle el corazón a un hombre recto ante la sociedad, muy religioso y viviendo una vida estricta. Pero el Señor fue capaz para sacarlo de su hipocresía. ¿O vamos a rechazar al Señor para vivir en una condenación eterna? Porque vuelvo a recalcar, no tiene que ver nada con la religión, ni tampoco tiene que ver con la moralidad. Y ojalá de veras, nuestra oración en esta iglesia es precisamente eso, amén, que de alguna manera este mensaje sí transforme nuestras vidas. Y como decíamos la semana pasada, que batallamos con esto, venga Jesús, háblelo con Él. Hable con uno de nosotros. Pero es importante, amén, que escapemos, como le dijo el ángel a Lot, escapemos por nuestra vida, amén. Le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar. También vamos a orar para ser despedidos por esta parte. Amén. Inmediatamente si usted se tiene que ir, pues está bien, lo entendemos. Pero quisiera que solo se acercara